Hola a todas y todos. Sean bienvenidos a Más allá del sexo, identidad y vida. En este momento les habla Daniela Mora y estoy acompañada de mis compañeras Zaira Cuesta y Camila Labrador. En este espacio queremos conversar de manera cercana, pero también con un enfoque crítico y formativo sobre un tema que nos atraviesa a todos los seres humanos, la sexualidad. En este episodio hablaremos de qué entendemos por sexualidad, cómo se vive en diferentes etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, y también reflexionaremos sobre la importancia de la identidad social, el género y los roles, además de los MIS, es decir, los métodos de información y sensibilización. Nuestro propósito es brindar información clara, cuestionar algunos mitos y abrir la puerta a reflexiones que nos permitan entender la sexualidad como parte esencial de nuestra identidad y de nuestra vida en sociedad. Así que pónganse cómodos porque vamos a iniciar en este viaje más allá del sexo hacia la identidad y la vida. Ahora para dar inicio vamos a hablar de qué es la sexualidad. La sexualidad es una parte esencial del ser humano, presente desde que nacemos y que nos acompaña durante toda la vida. No se limita al acto sexual ni únicamente a la reproducción, sino que abarca nuestra forma de sentir, pensar, relacionarnos y vivir el mundo. Para entenderla mejor podemos dividirla en tres grandes componentes: sexo, género y orientación sexual. Primero vamos a hablar del sexo, que se refiere a las características biológicas y físicas con las que nacemos, como órganos reproductivos, hormonas y rasgos sexuales. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga pene o vagina pertenece al nivel del sexo. Ahora vamos a hablar de lo que es el género. Está relacionado con lo social y cultural. Son los papeles, comportamientos y expectativas que una sociedad asigna a hombres, mujeres u otras identidades de género. Por ejemplo, que se piense que las mujeres deben ser delicadas o que los hombres deben ser fuertes corresponde a construcciones de género. Y por último tenemos la orientación sexual. Tiene que ver con la atracción afectiva, erótica o sexual que una persona siente hacia otras. Puede ser hacia el sexo opuesto, heterosexualidad, hacia el mismo sexo, homosexualidad, hacia ambos sexos, bisexualidad, o otras formas como la pansexual o asexualidad. Básicamente, o en resumen, la sexualidad engloba estas tres dimensiones: lo biológico, que es el sexo, lo social y cultural, que es el género, y lo afectivo emocional, que es la orientación. Todas se entrelazan y forman parte de nuestra identidad, de la manera en que construimos vínculos y de cómo nos entendemos a nosotros mismos en la sociedad. Hablando de sexualidad, debemos de saber por qué es importante y cómo se vive en cada etapa vital. La mayoría de la gente piensa que la sexualidad empieza en la adolescencia, pero en realidad es algo que se construye desde que nacemos y va cambiando con cada etapa de la vida. Lo mismo pasa con la identidad social. Desde pequeños empezamos a reconocernos en grupos y a formar parte de ellos, y eso influye en cómo nos vemos y cómo nos relacionamos. La idea es entender cómo se vive la sexualidad en la infancia y cómo cambia en la adolescencia y de qué manera todo esto se relaciona con la identidad social. La sexualidad en la infancia suele ser malinterpretada. Cuando hablamos de sexualidad infantil, mucha gente piensa en temas de adultos, pero en realidad no es así. En los primeros años, la sexualidad se vive como un descubrimiento, curiosidad y construcción de identidad. En esta etapa, los niños exploran su cuerpo, notan sensaciones y hacen preguntas sobre las diferencias entre niños y niñas. Aprenden que existen partes privadas y que tienen derecho a decir no cuando alguien invade su espacio personal. Empiezan a expresar afecto a través de abrazos, caricias, palabras y gestos. Por ejemplo, un niño de 5 o 6 años que pregunta ¿por qué las niñas tienen algo diferente? No lo hace desde lo erótico, sino desde la curiosidad natural de aprender. Aquí el papel de los adultos es fundamental, dar respuestas claras sin burlas ni silencios para que el niño entienda que su curiosidad es válida. Otro punto clave es la educación para el cuidado y la prevención de abusos. Cuando a los niños se les enseña que su cuerpo les pertenece, que hay partes privadas y que pueden pedir ayuda si algo los incomoda, se les da una herramienta de protección muy poderosa. En esta etapa también comienza la identidad de género. Los niños aprenden lo que significa ser niño o niña, de acuerdo a lo que ven en su familia y en la sociedad. Esto puede ser positivo cuando se fomenta la libertad, pero puede ser limitante si se imponen estereotipos rígidos como los niños no lloran o las niñas no pueden jugar fútbol. En resumen, la infancia es el momento en el que la sexualidad se vive desde la curiosidad, el afecto y el
autocuidado y donde se ponen las bases para lo que vendrá después. Cuando llega la adolescencia, la sexualidad entra en otra dimensión. La pubertad trae consigo cambios físicos y hormonales. El cuerpo madura, aparece vello, cambia la voz y llega la menstruación en las niñas y las poluciones nocturnas en los niños. Estos cambios no son solo biológicos, también generan emociones nuevas, inseguridades y la necesidad de aceptar un cuerpo que ya no es el mismo de la infancia. La adolescencia es la etapa donde surge con más fuerza el deseo sexual y la atracción. Se experimentan los primeros enamoramientos, las primeras citas o relaciones, y se empieza a buscar intimidad con otras personas. Aquí la sexualidad ya no se limita al cuerpo propio, sino también al vínculo con los demás. Otro aspecto importante es la orientación sexual y la identidad de género. Muchos adolescentes empiezan a preguntarse: ¿qué me gusta? ¿Con quién me siento atraído? ¿Y cómo quiero expresarme? Estas preguntas son naturales y forman parte del proceso de conocerse. El problema es que si el entorno social no es abierto ni respetuoso, los adolescentes pueden vivir estas dudas con miedo, culpa o rechazo. La educación sexual integral en esta etapa es clave. No se trata solo de hablar de anticonceptivos o de prevención de enfermedades, sino de dar herramientas para tomar decisiones conscientes, diferenciar entre una relación sana y una tóxica, aprender a poner límites y respetar a los demás. También entender que la sexualidad no es solo física, sino también afectiva y emocional. Un ejemplo muy común es cuando un adolescente entra en una relación por presión social, no porque realmente lo quiera. Con información y acompañamiento puede aprender que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones. En pocas palabras, la adolescencia es la etapa donde la semilla sembrada en la infancia florece y, dependiendo de la educación, puede dar frutos de seguridad y respeto o de confusión. Adultez y la sexualidad. En la adultez, la sexualidad se vive con mayor autonomía y responsabilidad. Las personas ya han construido una identidad más clara y estable, lo que les permite tomar decisiones conscientes sobre su vida afectiva y sexual. En esta etapa, la sexualidad incluye no solo el placer, sino también la intimidad, la comunicación, el compromiso y, en algunos casos, la construcción de proyectos de vida en pareja o en familia. ¿Por qué es importante hablar de la sexualidad en la adultez? Básicamente porque permite prevenir enfermedades de transmisión sexual y promover la salud reproductiva, favorece las relaciones basadas en el respeto y la comunicación, ayuda a derribar estereotipos que reducen la sexualidad únicamente al acto sexual y reconoce la importancia de la sexualidad para el bienestar emocional, mental y físico de los adultos. Ahora, vida, vejez y sexualidad. La sexualidad no desaparece en la vejez, aunque cambia de manera la que se expresa. Factores como la menopausia, la andropausia o el envejecimiento pueden modificar el deseo y la respuesta sexual. Pero el afecto, la intimidad, la necesidad de compañía permanecen. En esta etapa muchas personas viven la sexualidad de forma más tranquila, enfocada en la ternura, la comunicación, la complicidad y el cuidado mutuo. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad en la vejez? Porque nos ayuda a derribar prejuicios y tabús que niegan la vida sexual a las personas mayores. Contribuye al bienestar integral, ya que la sexualidad también es afecto, autoestima y salud mental. Promueve la inclusión y el respeto hacia los adultos mayores, reconociendo que tienen derecho a vivir plenamente su sexualidad, y favorece una visión más amplia de la sexualidad como parte de la dignidad humana en todas las edades. La identidad de género no es algo que aparece de la nada, sino que se va formando durante toda la vida, con las experiencias que tenemos y con lo que la sociedad nos transmite. En la infancia empezamos a reconocer diferencias entre niño y niña, gracias a lo que vemos en casa, en la escuela y en los juegos. Aquí se construyen las primeras bases, pero todavía es una etapa flexible porque el niño o la niña están explorando lo que significa ocupar un rol de género. En la adolescencia, la identidad de género toma mucha más fuerza. Los cambios físicos, hormonales y sociales hacen que nos preguntemos más sobre quiénes somos. Es la etapa donde aparece con más claridad la autoidentificación.
Algunas personas confirman lo que ya sentían desde pequeños y otras empiezan a cuestionarlo, lo cual es completamente válido. Además, aquí influye mucho el grupo de amigos y la presión social, que pueden apoyar o limitar esa exploración. En la adultez, la identidad de género suele estar más definida y se refleja en cómo nos presentamos al mundo, en las relaciones y en los proyectos de vida. Sin embargo, no significa que sea estática, porque la identidad puede seguir evolucionando a lo largo del tiempo. Finalmente, en la vejez, muchas personas reflexionan sobre cómo vivieron su identidad, si pudieron expresarla libremente o si tuvieron que ocultarla en algún momento de su vida. También es una etapa donde cobra importancia el respeto, porque los adultos mayores merecen seguir siendo reconocidos por la identidad que sienten más allá de la edad. En resumen, la identidad de género es un proceso dinámico que se construye en cada etapa vital y que está influenciado por factores biológicos, sociales y culturales. Otro tema que debemos mencionar es la importancia del género y los roles. El género se refiere a las expectativas, normas y construcciones sociales que nos dicen cómo deberían comportarse hombres, mujeres u otras identidades de género, a diferencia del sexo, que es biológico. El género es algo aprendido y moldeado culturalmente. Los roles de género son los papeles que la sociedad asigna a cada persona en función de si es hombre o mujer o de cómo es percibida. Por ejemplo, a los hombres se les ha enseñado que no deben llorar o que tienen que ser proveedores. A las mujeres se les ha impuesto la idea de que deben ser cuidadoras, tiernas o estar pendientes del hogar. Estos roles son importantes de analizar porque influyen en nuestra libertad personal, en las oportunidades y en la manera en que construimos relaciones. Cuando son muy rígidos, limitan al desarrollo individual y generan desigualdades. Por ejemplo, si a una niña se le enseña que no puede estudiar ingeniería porque eso es de hombres, se está restringiendo su proyecto de vida. Y si a un hombre se le dice que no puede dedicarse al cuidado de los hijos porque eso es de mujeres, también se les está quitando la oportunidad de vivir su paternidad plenamente. Comprender la importancia del género y cuestionar los roles permite construir una sociedad más equitativa e inclusiva, donde cada persona puede desarrollarse sin prejuicios y vivir su sexualidad con libertad y respeto. Ahora, para finalizar con los temas, voy a hablar de la importancia de los MIS. En el contexto de educación sexual integral, los MIS hacen referencia a los métodos de información y sensibilización. Algunos programas también los llaman métodos de intervención en sexualidad. Su objetivo es ofrecer a niños, adolescentes y jóvenes las herramientas necesarias para informarse, reflexionar y tomar decisiones responsables sobre su vida sexual y afectiva. La importancia de los MIS se centra en varios puntos. En este momento yo les voy a mencionar 4. El primero, prevención. Brindan información clara y científica sobre anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, y autocuidado. Esto ayuda a reducir embarazos no deseados y enfermedades que afectan a la salud. Como segundo punto tenemos formación en valores y derechos. Sensibilizan sobre el respeto, la igualdad, el consentimiento, la diversidad sexual y de género, y pues de esta manera contribuyen a disminuir la discriminación, la violencia de género y el abuso sexual. Como tercer punto encontramos el empoderamiento. Le dan a las personas, sobre todo a los jóvenes, la capacidad de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad con conocimiento, saber cómo funciona el cuerpo, qué métodos anticonceptivos existen o cómo pedir ayuda en caso de abuso es clave para la autonomía. Y como cuarto y último punto, tenemos el impacto social. Al fomentar relaciones más saludables y responsables, los MIS ayudan a construir comunidades más justas, solidarias y con menos riesgos asociados a la sexualidad. Por ejemplo, una charla de MIS en un colegio que explica cómo usar preservativos, pero también habla del consentimiento y del respeto a la diversidad. No solo enseña técnicas de prevención, sino que transforma mentalidades y conductas. Y pues en conclusión, los MIS son fundamentales porque no basta con informar. También hay que sensibilizar y educar integralmente para que cada persona viva su sexualidad de forma libre, responsable y saludable. Reflexión final. La sexualidad es un aspecto esencial de la vida humana que se manifiesta en todas las etapas. En la niñez surge como curiosidad y descubrimiento del propio cuerpo.
En la adolescencia se vive con la exploración, el despertar del deseo y la búsqueda de identidad. En la adultez se experimenta con responsabilidad, compromiso y decisiones conscientes. Y en la vejez se transforma, pero sigue presente como necesidad de afecto y compañía e intimidad. Además, influyen elementos como la identidad social, el género y los roles que impone la cultura y los mitos, ideas y significados que muchas veces generan tabús y desinformación. Reflexionar sobre todo esto nos muestra que la sexualidad no es solo un acto físico, sino una construcción integral que involucra emociones, relaciones, cultura y derechos. Por esto, hablar de sexualidad en todas las etapas de vida es fundamental para promover la salud y la educación, para derribar prejuicios y tabús, para reconocer la diversidad y los derechos sexuales de todas las personas. En conclusión, la sexualidad acompaña al ser humano desde que nace hasta que envejece, transformándose en cada etapa, pero siempre siendo parte del bienestar, la identidad y la dignidad. Gracias.